Señoras y señores, bienvenidos al Pulso de la Actualidad, un espacio que busca la verdad sin bulos, lo cual es complicado con los actuales medios de comunicación, con los protagonistas más destacados y con mayor conocimiento de los asuntos de interés que tratemos cada 15 días aquí en este canal de comunicación. Sin presiones externas, sin injerencias y sobre todo sin censura, lo cual es, insisto, bastante complicado en la actualidad de nuestro país. No se trata de una tertulia donde todos hablan con mayor o menor conocimiento del asunto que se trata, sino de una entrevista en profundidad. Y comenzamos con fuerza con la presencia de Rogelio Altisent Trota, doctor en medicina, especialista en medicina de familia y comunitaria, graduado en bioética en la Universidad de Monash en Melbourne, profesor titular de bioética en la Universidad de Zaragoza, catedrático de cuidados intensivos y ecosistemas paliativos. Ha sido presidente de la Comisión Central de Deontología de España, representante en el Comité Permanente de Médicos Europeos y ha ocupado diferentes cargos en comités de ética, bioética y atención primaria a nivel comunitario y nacional. También fue vicepresidente del Comité de Bioética de España y es director de la cátedra Fundación Paixena, de la que hablaremos además en profundidad a lo largo de este programa. Y una de las personas favoritas de nuestros espectadores es Ángel Turlán, al que denominamos ahora mismo en este programa el Inquisidor. No del invitado, sino el inquisidor de todos estos bulos y de todos estos temas para ayudarnos al conocimiento del personaje. O sea que don Tomás de Torquemada estará pendiente de todo lo que se diga a favor y en contra. Pero saludamos al doctor Rogelio Altisent. Bienvenido, muchas gracias. ¿Y cuál es el mensaje, rápidamente el titular, de lo que desea expresar? Bueno, primero encantado de poder estar aquí con vosotros. A mí me parece que es una oportunidad de oro el poderme dirigir a la audiencia, a una amplia audiencia, para dar a conocer el mensaje de los cuidados paliativos, que quizá es el tema que en estos momentos a mí me resulta más atractivo desde el punto de vista social. Bueno, yo que ya soy mayorcito, más bien viejo, he oído muchas veces recientemente hablar de lo que es la medicina paliativa. Y yo tengo una duda seria, si es que la medicina paliativa es para curar o solamente para soportar las dificultades y los dolores que tienen la gente mayor o con dificultades serias físicas. ¿Es curativa o solamente es para evitar o para tener una mejor calidad de vida? La medicina paliativa hay que situarla en el contexto de otras perspectivas de la medicina. En la calle, la gente preguntamos por la medicina y todo el mundo lo primero que piensa es en los antibióticos, fundamentalmente piensa en la curación. Ahí voy. En la curación, es decir, que una persona tiene una enfermedad, se le pone un tratamiento y se cura. ¿Qué ocurre? Pues que esto en la mayor parte de las personas no es así. La mayor parte de las personas acaba teniendo una enfermedad incurable. Entonces, ¿qué ocurre? Que para estas personas no tenemos nada que hacer desde el punto de vista de la medicina. Pues no. O sea, desde hace ya unos 30, 40 años se ha desarrollado con mucha fuerza en el ámbito de la medicina esta perspectiva que no es nueva, pero sí que es novedosa desde el punto de vista científico. Es decir, hasta hace poco todo lo que tenía que ver con la enfermedad incurable era como decir, con aquellas películas del oeste que recordaréis, cuando salía el médico de la habitación del enfermo, se lavaba las manos y le decía a la familia, ya no hay nada más que hacer. Bueno, pues precisamente la medicina paliativa, el mensaje social que transmite es, señores, señoras, todavía tenemos muchísimo que hacer. Es decir, el hecho de que una persona tenga una enfermedad incurable no significa que la medicina haya terminado su tarea. Todo lo contrario, o sea, ha empezado una nueva etapa del cuidado de las personas en el momento en que ya no hay curación, pero sí hay cuidados. Es decir, ahí la perspectiva de la medicina cambia en su objetivo. Lo que hasta hace poco era curar a toda costa, el objetivo pasa a ser cuidar y garantizar la calidad de vida. Es decir, que hasta el momento del final de la vida podamos acompañar, cuidar compasivamente
Y ahí hay mucha ciencia, es decir, y ahí hay mucho desarrollo científico en estos momentos. Bueno, y de hecho, lo que antes, cuando Paco hablaba de la cátedra de cuidados paliativos, es que efectivamente la universidad está prestando, se ha abierto con mucha fuerza en estos últimos años a prestar atención a lo que son los cuidados paliativos, porque tiene un contenido científico impresionante. Bueno, y entonces de eso es lo que a mí me gustaría hablar desde la perspectiva que más os pueda interesar, ¿no? Pero sí que ahí me interesaría profundizar. La Seguridad Social Pública tiene esta prestación, o ese tema o esos cuidados paliativos tienen que ir siempre por el sector privado. Es decir, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria pública, entra en estos temas, porque yo no tengo ese criterio. Sí, sí entra. Lo que pasa es que entra todavía de una manera insuficiente. Me parece que algunas cifras o algunos números pueden ayudar a entender la situación. El 70% de las personas necesitaremos cuidados paliativos. De estas personas que necesitaremos cuidados paliativos, que somos la mayoría, pues porque algunas personas mueren de muerte súbita pero la mayoría vamos a acabar teniendo una enfermedad incurable que va a necesitar cuidados paliativos. De estas personas hay un porcentaje importante, que puede ser el 40% aproximadamente, que necesitan cuidados paliativos especializados. En estos momentos calculamos que el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos especializados no los reciben. Es decir, hay un déficit a nivel nacional. Eso ocurre en Aragón, pero ocurre en el resto de España. Es decir, salvo pequeñas excepciones de localizaciones muy determinadas, en general hay un déficit importantísimo y esto es algo conocido. Es decir, estamos en una posición a nivel europeo, en una posición muy precaria desde el punto de vista de la medicina paliativa. Pero hay que decir que la sanidad pública sí que presta cuidados paliativos, lo que pasa que todavía de una manera deficiente. Por ejemplo, hay que decir que en Zaragoza, en Aragón en concreto, existen 8 equipos de cuidados paliativos domiciliarios que se llaman ESAT, que atienden de manera magnífica y la satisfacción de la población es magnífica. ¿Qué ocurre? Que no llegan a todas las necesidades que hay. Es decir, como digo, ¿a qué porcentaje aproximado llegan? Al 50%. Por eso tenemos una necesidad y, de hecho, la Cátedra de Cuidados Paliativos y Ecosistema Paliativo que patrocinan las fundaciones Dignia y Fundaz Paixena tiene precisamente ese objetivo, promover el desarrollo de los cuidados paliativos en Aragón. Y, bueno, en eso estamos trabajando, organizando cursos, organizando actividades, promoviendo programas. En concreto, tenemos un programa al que me gustaría dedicar un momento de esta explicación, porque creo que al gran público, digamos, a la audiencia, le puede interesar conocer que estamos trabajando en ese tema, el tema del ecosistema paliativo en una zona determinada de Zaragoza. Eso es muy importante y de alguna manera también ese es el centro de nuestra entrevista, ¿no? Porque uno, cuando piensa en cuidados paliativos, y lo decía usted antes, piensa en una muerte, pero tenemos que tener en cuenta que todos vamos a morir y que evidentemente la medicina no va a solucionar el problema de la mortalidad de los seres humanos porque tenemos un principio y un fin, y que al mismo tiempo, con la ampliación de la edad del fallecimiento y las enfermedades que lógicamente están ahora mismo, sobre todo mentales, Alzheimer y demás, dando una vida terrible para los propios enfermos y sobre todo para las familias, hace falta que tengamos en cuenta lo que es la bioética, que me gustaría que lo explicase, y también lo que por algunos otros sectores se va hablando de una eutanasia para evitar precisamente una prolongación durante muchos años de estos cuidados paliativos. Sí. Vamos a ver, nosotros tenemos en la cátedra un proyecto de investigación que lo podríamos denominar un experimento social, que consiste en localizar en una zona de Zaragoza que todavía no podemos hacer pública, pero que ya está prácticamente seleccionada, que es un barrio, más bien una zona amplia, donde queremos poner en marcha un programa de activación social de todos los agentes
que en un momento determinado pueden contribuir a cuidar la calidad de vida del enfermo en fase incurable o en fase terminal. Por ejemplo, ¿qué agentes son estos? El sistema sanitario, que es uno de los agentes, o sea, porque a veces podemos tener una mentalidad a veces de medicalizar la vida de las personas, y hay mucho más allá de la sanidad. Es decir, por supuesto que la sanidad es importante, por supuesto que tratar bien el dolor de estos pacientes es fundamental, es un requisito primario, ¿no? Pero luego hay otras cosas, por ejemplo, la familia, el apoyo a la familia. ¿Cuántas veces el problema que tenemos en la atención de un enfermo en situación terminal es la claudicación de la familia o la ausencia de familia o la imposibilidad de la familia de prestar la atención que esas personas necesitan, pues porque tienen que ir a trabajar, etcétera, etcétera? Bueno, el apoyo a las familias va a ser importantísimo. Otro agente social que tenemos que poner en acción es lo que denominamos el barrio compasivo, es decir, por ejemplo, el comercio de proximidad. ¿Cuántas veces es en la panadería donde echan en falta a esa señora que desde hace unos días no va a comprar el pan y dice, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, ahí es donde se puede levantar la voz de alarma en lo que en ese sistema, en ese ecosistema que estamos diseñando, queremos situar en un radar de detección de necesidades. Las residencias de mayores es una pieza clave. En las residencias de mayores en estos momentos es donde se concentra la mayor densidad de necesidad de cuidados paliativos. Bueno, por razones obvias. Tenemos personas mayores viviendo en una misma... que para muchas de estas personas la residencia es su hogar, no lo olvidemos. No pensemos que eso es un sitio como si fuera un hospital. No. En las residencias de mayores, para muchas personas es su domicilio. Y nuestra obligación del sistema sanitario, etcétera, es atender a esas personas como si eso fuera su domicilio. Y por eso ahí también vamos a dedicar recursos, cursos de formación, etcétera. Ya estamos en ello, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues dentro de unas semanas empieza la segunda edición de un curso muy bonito, muy interesante, que ha tenido muchísimo éxito, sobre el acompañamiento espiritual de las personas. De cómo esto es algo, cuando hablamos de acompañamiento espiritual, a veces la gente piensa solo en la parte religiosa, que no. El acompañamiento espiritual es el acompañamiento a la parte espiritual del ser humano, que aunque no sea creyente, tiene unas necesidades espirituales. Y conviene que los cuidadores sean conocedores y que tengan recursos para poder acompañar en esos últimos tramos de vida a las personas en sus necesidades espirituales. Otros elementos o otros agentes sociales importantísimos que queremos poner en marcha es la escuela. La escuela. Fijaros qué importante es que los chicos en la escuela ya adquieran esa formación como de la importancia de los cuidados. Qué importante puede ser, por ejemplo, que en un momento dado un chaval haya recibido una formación básica en estos temas y que llega a casa y que le dice a sus padres, dice, papá, pero en el piso de arriba no vivía una señora que estaba sola, la pobre, que no tenía... Oye, pues que me voy a estar un rato con ella, ¿no? O sea, fomentar esa actitud social de cuidados es... bueno, tenemos muchísimo interés en prestar atención a la activación de la escuela, las parroquias. En las parroquias hay muchísimo voluntariado, hay muchísima preocupación por la atención de los enfermos. Bueno, pues se trata de hacer una activación sinérgica de todos estos agentes. Nosotros estamos convencidos de que con este programa podremos conseguir buenos resultados extrapolables que se puedan luego clonar a otras zonas, que esto es hacer ciencia. Es decir, que si somos capaces de tener indicadores que después de un año de poner en marcha un programa de estas características somos capaces de identificar la mejora de algunos de estos indicadores, por ejemplo, ¿cuál puede ser un buen indicador? Que lo tenemos clarísimo ya, ¿cuál puede ser? Las visitas al hospital. ¿Cuántas veces hay personas que en una residencia acaban
en las urgencias de un hospital sin necesidad. Si tuvieran buena asistencia en la residencia, si tuviera un buen apoyo social, etcétera, de cuidados, etcétera, en la residencia, probablemente no necesitarían esa visita al hospital. Bueno, ahí ya tenemos un buen indicador que además preocupa mucho a la sanidad. Pues ¿por qué? Pues porque se están viendo a veces situaciones en urgencias de personas pues que están ahí un poquito dejadas, ¿no? Porque pasar ahí la noche y dicen, bueno, pero vamos a ver, pero esto no se podría haber atendido mejor en el domicilio. Bueno, estoy hablando de las residencias, pero también podemos hablar de los domicilios, ¿no? En fin, como digo, este es un programa muy bonito, en el que tenemos muchísima ilusión, donde hay una cierta expectativa también, incluso a nivel nacional, pues porque este es un tema que, por ejemplo, en septiembre tendremos una reunión de cátedras de cuidados paliativos, de las 4 o 5 cátedras que hay en España, ¿no? Reuniremos en Zaragoza a esas cátedras para estudiar, entre otras cosas, este tema, ¿no? Esta cuestión de los... Yo quiero entender que efectivamente en esta medicina paliativa el dolor físico está resuelto desde el punto de vista médico, por fármacos. O sea que realmente esos dolores que tenían nuestros abuelos y bisabuelos, incluso para sacarse una muela, eso está resuelto. Y lo que me da la impresión es que el factor social, psicológico y de acompañamiento es la clave de la medicina paliativa, más que evitar el dolor físico, que eso creo que la medicina tradicional lo tiene resuelto. En estos momentos, teóricamente, a ver, ahora mismo sería una negligencia que hubiera alguien que estuviera con dolor. Pues ¿por qué? Porque tenemos recursos para tratar el dolor. Es verdad. ¿Qué pasa? Que luego a veces, por problemas a veces de coordinación asistencial, sigue habiendo personas con dolor. Bueno, esto es un tema grave al que tenemos que abordar. Pero como muy bien dices, a veces, por ejemplo, la soledad puede ser un factor de sufrimiento que se minusvalora. Y que a veces, bueno, y que tiene un tratamiento también, la soledad. La soledad, ¿cómo se trata la soledad? Con acompañamiento. Siempre que sea una soledad no deseada, porque a veces hay personas que están muy tranquilas y que tampoco quieren que les complique mucho la vida, ¿no? Pero sí que, en general, la necesidad de acompañamiento pues es algo que tendremos que, entre todos, abordar, ¿no? Doctor Altisent, le voy a preguntarle unas cuestiones muy cortitas para que nos vayamos también conociendo, tanto los espectadores como nosotros, y sobre todo la función que pueden tener también quienes nos están viendo y escuchando de cara a esta cátedra, que es una cátedra absolutamente abierta, y sobre todo con las fundaciones que pueden aproximarse a esas zonas que ustedes quieren desarrollar, ¿no? Pero, sencillamente, preguntas tipo test, ¿no? ¿Qué significa para usted ser médico? Bueno, ser médico es dedicar la vida a cuidar la salud de las personas que tenemos encomendadas, ¿eh? ¿Y qué es un paciente? Un paciente es una persona con una necesidad de salud. ¿Cómo definiría la ingeniería genética? La ingeniería genética son la intervención técnica en la modificación del genoma para, en principio, cuidar o mejorar la vida de las personas, sabiendo que no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. También se puede utilizar la ingeniería genética para hacer el mal. Pero ahí es donde vamos. ¿Cuál es el punto donde la ética y la inteligencia artificial o el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo llega a provocar una lucha o una discusión entre los profesionales de la medicina y los profesionales de la ingeniería? Bueno, evidentemente se nos plantean dilemas a veces, cuestiones que son objeto de debate dentro incluso de la comunidad científica, y ahí es donde, por ejemplo, bueno, es algo que me estoy dedicando desde hace una serie de años, ¿no? Pero tenemos en marcha comités de bioética que tienen precisamente como finalidad analizar y deliberar sobre estas cuestiones más polémicas y emitir informes de asesoramiento donde intentamos, con la máxima prudencia, dar recomendaciones. ¿Decir paliativo es un eufemismo? No. Paliativo es un término de una gran belleza semántica y a la vez con unas grandes repercusiones operativas. Es decir, ser capaces de tomar conciencia de que tenemos que cuidar a los demás es algo importantísimo. No solo tenemos que cuidar porque tengamos una deuda con alguien, o ni siquiera
por un deber familiar. Hay algo mucho más profundo. O sea, por el hecho de ser humanos, por el hecho de ser personas con dignidad humana, necesitamos y tenemos la obligación de cuidar a los demás. Pero cuando se dice paliativo, prácticamente tanto la familia como el enfermo, como el entorno, dice, bueno, esta persona se muere y incluso acude a un hospital donde precisamente se prepara uno para la muerte. ¿Cómo se puede cambiar ese significado para la persona que está enferma y para su entorno? Es que no tenemos que cambiar el significado, es que tenemos que tomar conciencia de que todos vamos a tener un final. Y entonces lo que tenemos que es aspirar y exigir que se nos cuide, es decir, que a recibir una atención a nuestras necesidades físicas, psíquicas, sociales, espirituales, familiares, etc. Cuando se habla de ayuda, de colaboración, me imagino que no será de personas mayores. Quiero decir que la presencia de jóvenes, de personas de mediana edad, de personas que no tenían ningún compromiso, gracias al conocimiento que se va a tener a partir de ahora de esta cátedra y de las fundaciones que usted comentaba anteriormente, es fundamental, porque hay mucha gente joven que necesita también entregarse a los demás y que cuando lo encuentra realmente es tremendamente práctico y tremendamente cariñoso con las personas que lo necesitan y con sus familias. Bueno, no, es que no os podéis imaginar el impacto que tiene en la escuela, lo que antes he comentado cuando he hablado de activar a la escuela, es decir, a la gente joven que está en periodo de formación. No os podéis imaginar la reacción y la magnífica respuesta que estamos obteniendo. Sin ir más lejos, en la Facultad de Medicina, o sea, cualquier actividad que tenga que ver con la medicina paliativa tiene un éxito abrumador, teniendo en cuenta que todavía no existe la medicina paliativa como asignatura obligatoria. Es decir, en estos momentos la medicina paliativa es optativa en la Facultad de Medicina de Zaragoza y en la mayoría de las facultades españolas. Sí que es verdad, y lo tengo que decir por justicia con la Universidad de Zaragoza, que en el nuevo plan de estudios de medicina que justamente empieza este curso este año, ahora estamos impartiendo ya el primer año de la Facultad de Medicina, ya en ese programa existe la medicina paliativa como asignatura obligatoria. Va a entrar Angelito dentro de unos instantes, don Ángel Turlamarquina, nuestro inquisidor, con 3 o 4 preguntas, pero a mí me gustaría hacerle la última de estas preguntas cortas, que se me ha escapado al principio usted cuando le hablaba de la eutanasia. Es decir, ¿cuándo debe aplicarse la eutanasia? Si es necesario aplicarla, no solamente a personas mayores que llevan mucho tiempo enfermas, que prácticamente son vegetales o que no pueden valerse por sí mismas y que incluso son problemáticas para la propia familia, pero ¿dónde está también ese límite entre la medicina paliativa, el cuidado paliativo, y la eutanasia como favor al paciente que no puede soportar más o a las familias que no pueden dar más de sí? Hay que decir que esta es una cuestión de un calado ético muy importante, muy profundo. El Código de Deontología Médico establece en uno de sus artículos que el médico no quitará la vida a sus pacientes. Esto es un principio hipocrático que en el actual Código de Deontología se sigue manteniendo. Alguien dirá, la audiencia podrá decir, bueno, pues ahora en España tenemos una ley de eutanasia y en algunos países, en la minoría de los países, tampoco es que sea la mayoría de los países que tienen ley de eutanasia, hay unos cuantos países que la tienen. Sin embargo, ¿cómo se puede compaginar el hecho de que el Código de Deontología Médica diga que no a la eutanasia y que haya una ley? Esto se articula del siguiente modo. En el Código de Deontología tiene al final una disposición adicional donde dice, si un médico practicara la eutanasia de acuerdo con la legislación vigente, no será perseguido desde el punto de vista deontológico. Pero en el Código de Deontología, aprobado hace 2 años, en el año 2022, sigue siendo contraria al Código la práctica de la eutanasia, porque se entiende que la esencia de la medicina es cuidar al paciente. ¿Que el paciente tiene sufrimiento? Bueno, pues para eso está la medicina, precisamente para aliviar el sufrimiento. ¿Que el paciente tiene un sufrimiento insoportable? Bueno, ese es el reto que tenemos. La verdad es que ahora mismo, por ejemplo, con el dolor, que es el clásico ejemplo que se ha puesto, ¿no? Que una persona que tiene un dolor insoportable, bueno, en estos momentos eso técnicamente es solucionable. Tenemos, por ejemplo, una opción que es la de la sedación paliativa, que es que cuando un paciente
en algunas situaciones ya tiene un sufrimiento insoportable, podemos recurrir a la sedación, es decir, a bajar el nivel de conciencia hasta el momento en que el paciente deja de sufrir. Pero eso no significa quitarle la vida, eso significa utilizar la medicina para aliviar el sufrimiento. Muy bien, y todos estos temas, ¿cómo se financian? Porque claro, estoy viendo yo una movida tremenda, hay subvenciones, hay aportaciones, porque eso tendrá un coste económico. Bueno, dos cosas puedo decir al respecto. Uno, que la medicina puede ser curativa, preventiva y paliativa. Los tres tipos de medicina deben ser financiados por la sanidad. La sanidad pública tiene la misma obligación o más en proveer cuidados paliativos que en proveer medicina curativa, con lo cual ahí no tiene que haber ninguna discriminación. O sea, no se necesita que haya ayudas especiales para los cuidados paliativos. Es que forma parte de la esencia de la medicina, los cuidados paliativos, ¿no? Pero esta gente que estás nombrando son voluntariados, me imagino. Bueno, pero esto es una activación social que es útil en cualquier ámbito de la medicina. Por ejemplo, pues para otros hay otros sectores de la medicina o otros sectores de las necesidades de las personas con discapacidad o con necesidades especiales. Bueno, pues ahí para eso está una sociedad. O sea, la calidad moral de una sociedad precisamente se mide por su capacidad para ayudar a las personas más vulnerables, ¿no? Y ahí tenemos que estar todos, ¿no? O sea que creo que uno de los objetivos de la cátedra de cuidados y ecosistema paliativos es concienciar a la sociedad en que esto es una tarea de todos, que no solo es del sistema sanitario, aunque también tendremos que exigirle al sistema sanitario que cumpla con sus obligaciones. Yendo ya a la cátedra, y para terminar también con las fundaciones, el hecho de que sea cátedra de cuidados y ecosistencia paliativo, ecosistema, lo sabemos también por los programas dedicados a los animales, fundamentalmente, es que hay que crear un ecosistema, un ambiente para que el desarrollo de esa curación paliativa o de esa asistencia paliativa sea realmente eficaz. Porque no solo es, como decía usted, el dolor, sino el estar felices, el levantarse, el tener contacto, el conocer más cosas, incluso desarrollar una vida que hubiera sido imposible de desarrollar positivamente si uno estaba sano y no tenía la enfermedad que tenía. Por eso, quizá uno de los conceptos que tenemos que difundir y promover es el de cultura paliativa. Es decir, tenemos que cultivar una cultura paliativa donde todos nos sintamos responsables de cuidar a quienes están a nuestro lado. Pues nada más, por mi parte yo creo que ha quedado clarísimo. Uno que ya es mayorcito, está muy interesado. Paco ya es más jovencito, le faltan muchísimos años, pero los demás ya estamos casi en esa línea. ¿Es mejor que un anciano viva en casa o en la residencia o en función de su situación personal? Según la necesidad que tenga. Y lo que sí me gustaría, doctor Althuysen, para terminar, es que nos hablase de dónde y cómo uno puede acudir a la Fundax Paisena o Adignia para, de alguna forma, interesarse de lo que son las fundaciones y de colaborar, porque una cosa es ir a la universidad y preguntar por la cátedra y otra cosa es, supongo, que habrá más acceso a través de las redes sociales. Tanto etcétera, etcétera. La Fundación Dignia como la Fundación Fundaz Paisena tienen su página web, entonces ahí hay mucha información y una posibilidad de contacto. Luego la cátedra también de cuidados y ecosistema paliativo tiene, por supuesto, una referencia dentro de la universidad. Sí que es verdad que esta cátedra es muy joven, tiene 5 meses de vida, ¿eh? Pues o sea, fíjate. que estamos aquí En una primicia, dando una primicia en el sentido de que acabamos de nacer y precisamente estamos en los primeros cursos, en las primeras actividades de investigación con este ecosistema que he explicado antes, pero bueno, los cursos, como digo, ya llevamos la segunda edición del curso de acompañamiento, ¿no? Porque ha tenido muy buena acogida y estamos encantados, ¿no? de ver cómo esto tiene mucho tirón. Un resumen de 30 segundos, Ángel, para... Bueno, simplemente creo que ha sido un enorme placer tener aquí a Rogelio, un privilegio, y que efectivamente yo creo que este tipo de entrevistas son las que interesan a la audiencia, menos política y más temas sociales, bueno, y más temas de acompañamiento a la gente. Por mi parte, pues muchas gracias también a vosotros por darme la oportunidad de hacer algo que a mí me parece que puede ayudar
aunque solo sea mínimamente, algunas de las cosas que hoy hemos contado aquí, pueda ayudar a mejorar la vida de alguna persona. Que dentro de unos años será absolutamente fundamental. Doctor Latricén, muchísimas gracias por estar en el pulso de la actualidad, que vaya todo bien, y me gustaría contar con usted en próximas ediciones haciendo enfoques diferentes, ¿no?, más concretos, para que el público, y yo creo que el público más joven, pueda participar de esta cátedra. Muchísimas gracias. Muy bien. Y nosotros, por nuestra parte, volveremos dentro de 15 días con otros asuntos importantes de la actualidad, sin injerencia, sin presiones y sin censura.